Buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que se encuentren sumamente bien. El día de hoy vamos a ver una pequeña retroalimentación de la clase anterior. ¿Ya? Dentro de ello, nosotros recordemos que vimos los niveles de organización ecológica, es decir, desde lo más pequeño a lo más grande. ¿Dependiendo de qué? De las distintas formas en que se van a agrupar o se van a relacionar los seres vivos conforme su ambiente. Dentro de ellos teníamos al individuo, el cual era un solo ser vivo considerado de manera independiente, como tenemos, por ejemplo, aquí a la flor o a la planta, ¿no es cierto? Ahora, la unidad básica de la organización ecológica nos dice que también va a realizar funciones vitales, las cuales eran nutrición, relación y reproducción. Es donde ahí yo les puse un ejemplo del conejo, de un árbol o también de una bacteria, ¿no es cierto? Entonces, la población nos dice que va a ser el conjunto de individuos, pero de la misma especie, en donde van a vivir en un mismo lugar y tiempo, reproduciéndose entre ellos. Es decir, que aquí se va a estudiar el tamaño, la densidad, la distribución, la tasa de natalidad y de mortalidad. Es decir, la tasa de natalidad vendría siendo, yo les expliqué que era cuántos nacidos hay y mortalidad, cuántas personas fallecidas hay. ¿Ya? Un ejemplo era la población de conejos, ¿no es cierto? Ahí es lo que yo les hice varias preguntas en donde yo les ponía un ejemplo, si yo les decía eh, una, un conejo y ustedes me decían, ah, no, profe, era individuo, ¿no es cierto? Pero si yo les decía un conjunto de conejos, ustedes me decían población, ¿no es cierto? Entonces eso es. Pero dependiendo de qué, de que sean individuos de la misma especie. Es por eso que yo también les ponía un ejemplo. Si yo tenía un conejo y un perro, ¿era o no era población? Y ustedes me decían que no. ¿Por qué? Porque no eran de la misma especie. Ahora, la comunidad, que es de aquí, ¿no es cierto? La comunidad era el conjunto de poblaciones, pero de diferentes especies, en donde habitaban en un mismo espacio y también se relacionaban entre sí, en donde también incluían relaciones ecológicas como la competencia, la depredación, ¿no es cierto? En donde yo también les puse un ejemplo que les ponía si tenían un conjunto de conejitos y también tenía, yo qué sé, un conjunto de cebras. Y ustedes me decían, ah, era una comunidad. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de individuos, pero de diferentes especies. Dentro de las relaciones ecológicas teníamos a las relaciones que eran interacciones que se establecen entre los organismos de una comunidad. Estas relaciones podían ser beneficiosas, perjudiciales o también neutras para las especies involucradas. Nosotros recordemos que vimos el mutualismo, la competencia, el comensalismo, el parasitismo, la depredación y la simbiosis, en donde la competencia era que dos especies luchan por un mismo recurso limitado, es decir, ya sea el alimento, el espacio o la luz. Por ejemplo, teníamos aquí a las plantas que compiten por la luz solar, ¿no es cierto? Por eso que yo les decía que sin la luz solar las plantas no podían realizar la fotosíntesis, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la fotosíntesis se realiza en la fase luminosa. Dentro de ello también teníamos, o como ejemplo, les puse al girasol, que el girasol siempre va a ir girando dependiendo en qué parte se vaya ubicando el sol. La depredación. La depredación es un organismo depredador, se alimenta de otro, es decir, de la presa. Por ejemplo, aquí de aquí, ¿no es cierto? Que están los leones con el búfalo, ¿no es cierto? Es decir, los leones son los depredadores y mientras que el búfalo iba siendo su presa, ¿ya? Es decir, el león que caza y se alimenta de una cebra, pero en este caso eran los leones que se alimentaban del búfalo, ¿ya? El mutualismo. El mutualismo nos dice que ambas especies se benefician de la relación. Es, por ejemplo, lo que yo les puse ahí, la abeja y las plantas, ¿no es cierto? O la flor. ¿Por qué? Porque la abeja, aparte de que tiene un mutualismo, es decir, que ambas especies se benefician de la relación,
La abeja es muy importante, ¿por qué? Porque ella cumple la función de la polinización, ¿ya? El comensalismo. El comensalismo que está aquí, ¿no es cierto? Es cuando una especie se beneficia y la otra no se afecta. Es decir, un ejemplo de ellos era que la remora que se adhiere al tiburón para transportarse. Ahí es lo que les puse un ejemplo, es como nosotros, ¿no es cierto? Que nosotros nos beneficiamos de qué? Del bus, porque nosotros nos subimos y nos ayuda a transportarnos, ¿ya? El parasitismo. Nosotros, yo les puse un ejemplo del parasitismo, es cuando nosotros tenemos parásitos también, ¿no es cierto? Es por eso que yo les decía de las cuicas, ¿no es cierto? De tanto comer a veces dulce, tenemos parásitos en nuestro organismo, los cuales eran las cuicas, ¿no es cierto? Y les puse un ejemplo de que a casi la mayoría nos ha de haber pasado que nosotros en nuestra niñez o adolescencia tuvimos cuicas y era el parasitismo. El ecosistema y el bioma. El ecosistema, recordemos que era una unidad formada por la comunidad de seres vivos, biocenosis, y el medio físico biotopo, donde viven, ¿no es cierto? La biocenosis eran los factores bióticos, seres vivos, y el biotopo era factores abióticos, es decir, seres que no son vivos. Por ejemplo, el agua, la luz, el suelo, el aire, la temperatura. Su flujo de energía era sol, productores, consumidores y también descomponedores. El ciclo de materia. Por ejemplo, ahí teníamos lo que vendría siendo el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, ¿no es cierto? Y también les pregunté algunos ecosistemas y que me dieron varios ejemplos que estaban sumamente bien, ¿ya? Un ejemplo también es que les dije que al momento de alzar, aunque sea una pequeña roca, nosotros ya encontramos ahí un ecosistema. ¿Por qué? Porque hay vida y también hay seres que no tienen vida, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, un lago, un desierto, un arrecife de coral, ¿no es cierto? Recordemos que los ecosistemas pueden ser acuáticos terrestres, ¿no? El bioma que era el conjunto de ecosistemas con características climáticas, la vegetación, la fauna similares y también la flora, ¿no? Entonces, la fauna, al momento de hablar de fauna hablamos de animales y al momento de hablar de flora hablamos de flores. También van a estar determinados principalmente por el clima. También grandes regiones se caracterizan por su clima, por su flora y la fauna dominante, ¿no es cierto? Ahora, cada bioma incluye varios ecosistemas similares. Aquellos que eran la selva tropical, la sabana, la tundra, el desierto o también el bosque templado, ¿no es cierto? Ahora, los biomas y la biosfera. Dentro de los principales biomas terrestres tenemos a la selva tropical, que era el cambio climático y húmedo, gran biodiversidad, es decir, Amazonía. Las sabanas, que era el clima cálido con estaciones secas y lluviosas, que era África, ¿no es cierto? El desierto, que era muy poca lluvia, vegetación escasa, que era el Sahara. Los bosques templados son estaciones marcadas, árboles caducifolios que también los podemos ver o encontrar en Europa. El taiga, que es el de clima frío, encontramos algunas coníferas que las podemos observar o reconocer en la parte de Siberia y Canadá. El tundra, que era muy frío, también un suelo helado, vegetación muy baja que la encontramos en el Ártico, ¿no es cierto? Los biomas acuáticos podrían ser biomas de agua dulce o agua salada. Dentro del agua dulce tenemos a los ríos, a los lagos y las humedales. Mientras que en el agua salada tenemos a los océanos, a los mares, algunos arrecifes que vendrían siendo el 70% de la superficie terrestre. ¿Ya? La biosfera. La biosfera es aquel nivel más amplio de organización ecológica, es decir, el conjunto de todos los ecosistemas y biomas del planeta, ¿no es cierto? ¿Dónde qué? Estos incluyen la zona de la Tierra donde existe vida, es decir, que puede haber hidrosfera, agua,
litosfera suelo y atmósfera aire, ¿no es cierto? Dentro de los factores bióticos, es decir, vivos, pondrían o podrían estar los productores, los consumidores y los descomponedores. Los factores abióticos, que son aquellos que no tienen vida, perdón, es decir, la luz solar, la temperatura, el agua, el suelo y el aire.